Hace mucho, mucho tiempo, en una pequeña aldea de China, vivía un joven huérfano llamado Malian. Malian era un chico pobre, tan pobre que a veces no tenía ni para comer, pero en su corazón ardía un deseo más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Quería ser pintor. Soñaba con plasmar en papel la belleza que veía a su alrededor. Los pájaros en pleno vuelo, los sauces meciéndose con el viento, los rostros amables de sus vecinos. Pero la vida no era fácil para Malian. No tenía dinero para comprar pinceles, ni tinta, ni papel. ¿Y qué hizo? Se rindió. Para nada. Su pasión era tan fuerte que encontraba la manera de practicar sin descanso. Usaba una rama delgada para dibujar en la arena de la playa, trazos que las olas borraban al llegar la tarde. Tomaba trozos de carbón de las fogatas apagadas y dibujaba en las paredes de las casas abandonadas. Su dedicación era absoluta, tanto que se decía que los pájaros que dibujaba parecían tan reales que esperaban a que terminara de pintarlos para poder alzar el vuelo. Los ricos de la aldea se burlaban de él. Mira a ese pobre soñador, Tisha. Pierde el tiempo con garabatos en el polvo. ¿Por qué no busca un trabajo de verdad? Pero Malian no les hacía caso. Para él, dibujar era su trabajo, su alegría y su vida entera. Cada día sus dibujos se volvían más vivos, más detallados, más llenos de alma. Dibujaba gallos que parecían a punto de cantar y peces que parecían listos para saltar del agua. Una noche, agotado de tanto practicar, Malian se quedó profundamente dormido. En su sueño, tuvo una visión increíble. Un anciano de cabello y barba largos y blancos como la nieve. Con una mirada amable y sabia, apareció ante él. Sostenía en su mano un pincel que brillaba con una luz dorada casi cegadora. El anciano se acercó a Malian y le entregó el pincel. Jovan Malian, dijo con una voz que resonaba como campanas lejanas, he visto tu esfuerzo y la pureza de tu corazón. Te entrego este pincel mágico. Pero recuerda bien mi advertencia. Úsalo solo para ayudar a los pobres y a los necesitados. Nunca lo uses para tu propio beneficio, ni para la codicia. Y con esas palabras, el anciano se desvaneció. Malian se despertó de golpe. El sol entraba por su ventana. Miró a su alrededor, pensando que todo había sido un sueño maravilloso. Pero entonces, sobre su humilde cama de paja, vio algo que le hizo contener la respiración. Allí estaba Anne, el pincel de oro brillante. Era real, tembloroso de la emoción. Lo tomó en sus manos. Era pesado, pero se sentía perfecto, como si hubiera sido hecho para él, que era lo primero que debía pintar. Miró por la ventana y vio una grulla volando en el cielo. Inspirado, tomó una hoja de papel que había encontrado y, con el pincel mágico, comenzó a dibujar. Trazó el cuerpo elegante, las alas extendidas, el cuello largo y grácil. El dibujo era perfecto, el más realista que había hecho en su vida. Cuando solo faltaba un detalle, mojó la punta del pincel en tinta y, con cuidado, pintó el ojo de la grulla. En el instante en que el punto de tinta tocó el papel, sucedió algo asombroso. La grulla del dibujo parpadeó, sacudió sus alas de papel y tinta, y con un grito suave, salió volando por la ventana, uniéndose a las otras aves en el cielo azul. Malian no podía creer lo que veían sus ojos. El pincel era verdaderamente mágico. Recordando las palabras del anciano, supo exactamente qué hacer. Corrió a las aldeas cercanas, buscando a quienes más sufrían. Para los campesinos que habían perdido sus bueyes y no podían arar sus campos, pintó nuevos bueyes fuertes y robustos que cobraron vida y se pusieron a trabajar de inmediato. Para las aldeas que sufrían por la sequía, pintó ríos caudalosos y pozos de agua fresca que brotaron de la tierra, devolviendo la vida a los cultivos y la esperanza a la gente. Pintó herramientas para los artesanos, medicinas para los enfermos y juguetes para los niños que no tenían nada. La noticia de los milagros de Malian y su pincel mágico se extendió como el viento. La gente lo amaba y lo llamaba el pincel divino. Su fama llegó a oídos del gobernador de la provincia, un hombre cruel, avaro y déspota que solo pensaba en acumular riquezas. El gobernador, cegado por la codicia, no vio el bien que Malian hacía. Solo vio una herramienta para conseguir más poder y más oro. Así que envió a sus guardias para arrestar al joven pintor. Malian fue arrancado de su aldea y llevado a la fuerza al lujoso palacio del gobernador. Así que tú eres el famoso Malian, dijo el gobernador con una sonrisa maliciosa. He oído hablar de tu pincel. Píntame una montaña de oro. Ahora. Malian, de pie y valiente ante el tirano, se negó. Este pincel no es para satisfacer la codicia de un solo hombre, respondió con firmeza. Es para ayudar a la gente. Enfurecido, el gobernador le arrebató el pincel y lo encerró en un oscuro calabozo, decidido a pintar el oro él mismo. El gobernador, emocionado, intentó pintar una montaña de oro, pero de su pincel solo salieron serpientes largas y venenosas que casi lo muerden. Intentó pintar un fénix de oro,
pero solo consiguió una gallina fea y desplumada que llenó el palacio de un olor terrible. El pincel no obedecía a su corazón egoísta y corrupto. Furioso y frustrado, el gobernador sacó a Malian del calabozo. «Está bien, tú ganas», dijo, fingiendo amabilidad. «Pinta lo que quieras, pero tiene que ser algo valioso. ¿Qué tal un árbol de monedas de oro?» Malian, pensando en un plan, aceptó, pero en lugar de pintar el árbol en el palacio, pintó primero un vasto y hermoso mar azul. En medio de ese mar pintó una pequeña isla verde, y sobre esa isla dibujó un árbol magnífico, con ramas cargadas de brillantes monedas de oro que tintineaban con la brisa. El gobernador estaba extasiado. «¡Rápido! ¡Píntame un barco!», gritó, impaciente por llegar a su tesoro. «Un barco grande y rápido para que yo y mis guardias podamos ir a la isla ahora mismo». Malian sonrió, y con trazos seguros, pintó un enorme y majestuoso barco de madera anclado en la orilla del mar pintado. El gobernador y sus hombres más leales subieron a bordo ansiosos por zarpar. Una vez que estuvieron todos en el barco, el gobernador gritó: «Pinta un poco de viento, muchacho. No podemos quedarnos aquí parados». Malian tomó su pincel mágico, y con un movimiento rápido, pintó una suave brisa que hinchó las velas y empujó el barco hacia la isla. El gobernador reía a carcajadas, soñando con todo el oro que iba a recoger. Pero cuando el barco ya estaba lejos, en el centro del vasto océano que había creado, Malian no se detuvo. Con trazos oscuros y poderosos, pintó nubes negras de tormenta en el cielo. Luego, con movimientos furiosos del pincel, pintó ráfagas de viento huracanado y olas gigantescas, altas como montañas, que se levantaron y se estrellaron contra el barco. «¡Basta! ¡Basta!», gritaba el gobernador aterrorizado, mientras el barco se sacudía violentamente. «El viento es demasiado fuerte. Las olas nos van a hundir». Pero Malian no escuchó sus súplicas. Siguió pintando la tormenta más grande y terrible que nadie hubiera visto jamás. Una ola colosal se levantó y, con un estruendo ensordecedor, se tragó el barco, hundiéndolo en las profundidades del mar pintado. El gobernador codicioso y sus hombres desaparecieron para siempre. Después de aquello, nadie volvió a ver a Malian en esa provincia. Algunos dicen que se fue a viajar por el mundo, siempre en secreto, siempre ayudando a los necesitados con su pincel mágico. Otros cuentan una leyenda aún más bonita. Dicen que Malian no desapareció, sino que su espíritu vive para siempre. Y que, en los pueblos más lejanos y olvidados, cada vez que una persona buena y de corazón puro necesita ayuda, desesperadamente, un dibujo aparece de la nada. Un buey para arar el campo, un cuenco de arroz para el hambriento, una luz en la oscuridad. Why Easy, de Bullo, creado por la magia de un pincel guiado por la justicia, cobra vida para ayudar. La historia de Malian y su pincel mágico nos recuerda que el verdadero talento no reside solo en la habilidad, sino en la intención con la que se usa. La verdadera magia no está en un objeto, sino en la pureza de un espíritu que busca el bien para los demás. Y esa es una lección que, como los dibujos de Malian, nunca pierde su poder. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras fábulas del mundo. Hasta la próxima.